Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 530907. Predicado el lunes por la tarde, 7 de septiembre de 1953, Chicago Gospel Tabernacle en Chicago, Illinois, 1 hora y 30 minutos, cree. Todo es posible, Señor, yo creo. Inclinemos nuestras cabezas solo un momento. Nuestro Padre Celestial, que eso no solo salga de nuestros labios, sino que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Señor, yo creo, y que hoy el Espíritu Santo nos dé otro bautismo. Que nuestra sinceridad y lo mejor que tenemos para dar a Dios sea traído hoy. Vemos a esta gran nación nuestra rompiéndose en pedazos. El pecado se está infiltrando por todos lados, pero en medio de todo esto, como nuestro hermano enseñó la otra noche en el mensaje de tu palabra, que también, la iglesia está floreciendo al mismo tiempo. Ahora, Dios, estamos felices de estar de ese lado. Ayúdanos hoy ahora. Bendice a la congregación de la gente. Bendice a esta gente en todas partes. Y Dios, en las carreteras, pensamos en tantos accidentes y cosas que están sucediendo, muchos muertos y cosas así. Dios sea misericordioso. Te ruego que detengas la muerte de muchas personas hoy, especialmente de tu pueblo en todas partes, Señor, y que los pecadores, algo suceda que los lleve a la reconciliación con Dios. Concédelo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar aquí esta noche, o mejor dicho, esta tarde. En Kentucky es de noche, ¿saben? Y nunca me acostumbro a cenar a la hora de la cena. Siento que he perdido una comida en alguna parte. Siempre es desayuno, cena, y me dicen que mi cena se acaba a las 6. Ahora, ¿cuándo vamos a cenar? Eso es lo que quiero saber. Algunos dicen, hermano Branham, no lo entiende bien. Dije, sí, claro. Nosotros también. El Señor, no era el Señor, sino que Él tomó su cena. Se llamaba cena. ¿Es cierto? Así es. Qué amable. Gracias. El hermano Boce me acaba de decir que esta tarde levantaron una ofrenda misionera. Bueno, se lo agradezco mucho. Hay algo que siempre es bueno. Dar a los misioneros, para los misioneros. Y se lo agradezco de todo corazón. Está el señor Joe Carroll, Joseph Carroll de Sydney, Australia, entre el público esta tarde. Lo vi anoche, y si tan solo levantara la mano, Joe Carroll de Sydney, Australia. Está aquí, hermano Carroll. Póngase de pie. Quiero presentarle al gerente, el señor Baxter, que está en el ala izquierda. Si está aquí. 4 no lo sé. Estuvo en la reunión anoche. Es un amigo muy cercano. Supongo que quizás no esté en la reunión de la tarde. Volviendo a la ofrenda misional, la agradecemos mucho. Sabemos que cuando se hace obra misional, se hace exactamente lo que el Señor dijo. ¿Es correcto? Porque Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y esas son las órdenes generales de Jesucristo, y sabemos que es correcto. No podemos equivocarnos cuando hacemos obra misional. Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 5 Y ahora, en cuanto a nosotros, eso es lo que hacía con todo el dinero que conseguía, aparte de lo que tenía para comer, y quizá alguna vez viera algo que debía hacer, como alguna mujer pobre sin carbón o algo así. No lo saco del misionero. Lo saco de mi propio bolsillo, porque es el dinero de Dios, el misionero y esas cosas. Creo que con los diezmos y cosas así, debemos ser muy estrictos con lo que hacemos, porque es el dinero de Dios. Y en cuanto reuníamos lo suficiente para ir al extranjero, nos íbamos. Antes, cuando había mucho dinero, íbamos a una ciudad y recogíamos ofrendas durante 2 noches. Estábamos allí 7 u 8 noches. 2 noches teníamos suficiente para cubrir todos los gastos, así que no recogíamos más ofrendas, y simplemente las dejábamos ir. Y luego tal vez en la última noche haríamos una ofrenda de amor, y luego, si nos sobraba algún excedente, lo daríamos a diferentes organizaciones, como organizaciones benéficas y cosas así. No salíamos del pueblo hasta que nos llamaban sanadores divinos y sanadores divinos. Una vez, le di un grupo de dinero a cierta organización, simplemente se lo entregué, cientos y cientos de dólares, que se reunieron en una gran reunión en la que estuve, y allí estaba un representante que venía por la calle conduciendo un Cadillac con un anillo de diamantes, que probablemente costaba $1000 o más, fumando un puro enorme como ese, y ganando unos $500 a la semana por distribuir el dinero. Eso no está bien. No, señor. Esta gente, pensé, Dios. Entonces, es extraño que los cristianos no estemos organizados como deberíamos. Me refiero a una hermandad.
La otra noche entré a un restaurante aquí en su ciudad y me dieron la peor bronca de mi vida porque la gente de esta iglesia venía a comer allí. Así es. Sí, señor. Un tipo dijo, no los queremos aquí. Dije, bueno, señor. Me preguntó, ¿qué clase de grupo son? Y le dije, bueno, somos cristianos. Me dijo, ni siquiera me avisaste de tu llegada. ¿Cómo sé que venías por aquí? Me dijo, parecía que deberías tener algún sistema. Le dije, bueno, no vamos por la ciudad diciéndoles a los restaurantes qué hacer. Le dije, la gente simplemente entra, señor, y quiere comer. Me dijo, bueno, no le gustaba nada que entraran. Dije, bueno, claro. Le dije, debes tener mucho trabajo. 8 Bueno, es una lástima. Bueno, solo tenemos que aguantar, nuestro día se acerca. Así es. Nuestro día, este es el día del hombre. El día del Señor vendrá. Así es. Una vez estuve de pie para ver al difunto presidente Roosevelt cuando llegó a nuestra pequeña ciudad, New Albany, Indiana. Estaba trabajando allí en líneas eléctricas como liniero. Bajé y pensé, bueno, nos dijeron que podíamos bajar y oírlo. Iba a hacer una pequeña parada como cuando pasó por la ciudad. Y cómo se reunió todo el mundo. Bueno, cuando los trabajadores llegamos, tuve que subirme a un cobertizo aquí arriba para ver al hombre salir. Pensé, bueno, está bien, ya ves, todo estaba bien. Pensé, ¿sabes qué? Solo los funcionarios del pueblo y demás estaban allí arriba, cerca de la parte trasera del tren, donde podían ver al presidente y hablar con él. Pensé, pero, ¿sabes? Cuando Jesús venga, seré uno de los funcionarios y estaré sentado. Amén. Así que pensé, será maravilloso cuando veamos a Jesús. Y recientemente, el señor Baxter, aquí es estrictamente, ya no está, supongo, así que hablaré de él. Es un verdadero, tiene esa dignidad británica, ¿sabes? Y cuando el rey, ya sabes, el difunto rey, por quien oré, se curó de esclerosis múltiple, trombosis, mejor dicho. Y cuando estaba en Canadá, el hermano Baxter es canadiense, ¿sabes? Y bajando por la calle, el rey en el desfile. Y su reina allí, ¿sabes? Con su hermoso vestido, como estaba el hermano Baxter allí de pie. Y cuando estaba firme al ver pasar al rey, notó que las lágrimas corrían por sus mejillas tan rápido como podían. ¿Por qué? Su rey pasaba. Pensé, aleluya. Algún día nuestro rey también pasará. Hablas de un momento, y lo tendremos entonces. Sí, señor. Quiero estar a su lado, ¿verdad? Y recuerdas, es su novia con él. Eso es. Que el Señor te bendiga. Y muchísimas gracias por toda tu bondad. Ahora bien, no tendría tiempo para hablar solo porque muchos de ustedes nos enviaron regalitos y cosas de mi hijo, del hermano Baxter y del hermano Boce. Y cajitas de galletas, y demás, y una canasta de duraznos e incluso algunos tomates. Simplemente como todo lo que puedo y simplemente lo estoy pasando de maravilla, y sabes que, en lo más profundo de mi corazón, me hace sentir tan bien. Lo agradezco muchísimo. Sin duda. 11 Y una niñita envió, una niñita ciega acababa de recobrar la vista aquí en el tabernáculo e hizo, debió ser un pequeño dibujo así y me lo dio. Bueno, mientras pueda cuidarlo, lo tendré. Así es. Y siempre recuerdo esas cosas y a veces, cuando me siento muy cansada, bajo a mi estudio, un lugar en el sótano, porque normalmente tenemos la casa llena de gente, todo el tiempo entrando y saliendo, ¿sabes? Así que bajo allí un rato, y a veces me pongo muy melancólica. Me siento y miro. Sí, recuerdo a ese pobre sueco que me dio eso. Recuerdo a ese noruego que me dio eso. Recuerdo a esa niñita, y a ese niñito, y a esa mujer que tuvo ese bebé que fue sanado. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¡ay, Dios mío!, estoy lista para volver arriba y empezar a orar por los enfermos de nuevo. Creo que cobramos nueva valentía, ¿no? Y pequeñas cosas como esa. En África, un tipo llevaba en la mano un palo pequeño, de ese largo. Me lo dio. Lo conseguí. Lo guardé y lo traje a casa. Un palo pequeño, una especie de pequeño ganchito, o algo así como lo llaman, y lo llevaba en la mano. Y allá en Japón, un par de zapatos pequeños como esos. Apenas podía meter la punta, eran diminutos. Y cuchillos, y cosas así que te dan. Es un tesoro para mí porque representa el corazón de otra persona. Y muchas veces, cuando tomamos fotos en la reunión, cuando vuelvo a las montañas solo, vuelvo allí y lloro. Y cuando estoy allí, a veces me llevo estas fotos. Oren por los diferentes en las reuniones. 13 Así que Dios ha traído hijos por todo el mundo, y saben lo malo de todo esto.
Cuando entro, digo, oh, veo a este hombre, veo que ha estado viniendo mucho a la iglesia, y me encuentro con este hombre aquí. De repente, tengo que decirle, bueno, adiós. Espero volver a verlo, y luego, cuando empezamos a irnos, parece que, me quedé aquí el tiempo suficiente hasta que parece que me acabo de acostumbrar a esta gente de Chicago, y ahora, si tuviera que irme, bueno, parece que tengo que dejar mi hogar otra vez. Pero un día de estos, nos encontraremos donde nunca nos separaremos. Así es. Nos encontraremos donde nunca nos despediremos ni nos separaremos. Recuerdo la última vez, cuando mi pequeño estaba con su madre, y yo estaba a su lado. Los ángeles de Dios se la llevaron. La última vez que la besé, me dijo, Bill, estaré al este de la puerta. Le dije, cuando Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás entrarán, solo empieza a gritar mi nombre, te encontraré. Dije, reuniré a los niños y llegaremos. Bueno, concerté citas así con gente de todo el mundo. Quiero vivir así cuando llegue ese día, porque sé que hay una gran cámara oscura frente a mí, como la hay en todos los demás. Cada vez que tu corazón late, estás un latido más cerca de esa cámara. Se llama muerte y todos nos dirigimos hacia ella. 15 Pero quiero decir como San Pablo de antaño. Quiero conocerlo en el poder de su resurrección, para que cuando llame mi nombre, sea llamado de entre los muertos, para vivir con él para siempre y con todo su pueblo. No sabía que iba a hablar esta tarde. El hermano Baxter me llamó hace un rato y me dijo, hermano Branham, queremos que venga a hablar un rato esta tarde. Dije, vaya. ¿No tuvieron suficiente de eso el otro día? Estaba pensando en algo que iba a mencionar en el libro de Moisés. Pero, ¿cuántos piensan en eso en el libro de Moisés, donde Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, es un palo, y Dios lo usó. Pero creo que ahora, sentado y mirando a esta multitud, el Espíritu Santo me parece dirigirse aquí a otro lugar ahora mismo, y leeremos solo un poquito de San Juan, y oren por mí, y quiero hablarles brevemente. Éxodo 4, 2, y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Sé que están sentados aquí, y son sus vacaciones, y están sacrificando su tiempo fuera para venir a la iglesia, eso demuestra dónde está su corazón. Así es. Eso demuestra quiénes son. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, ahora, te encomendamos todo. Este encantador grupo de personas sentadas aquí esta tarde. Estamos aquí. Hay blancos, negros, amarillos, morenos, de todas las diferentes nacionalidades. Irlandeses, judíos, mexicanos y anglosajones, de todo. Estamos todos aquí juntos, todos llenos del Espíritu esperando el consuelo de la Iglesia, la segunda venida de Jesucristo. 17 Podría suceder hoy. ¡Qué hora tan gloriosa! Padre, te pido que nuestros corazones se conmuevan al pensar en ello. Porque dijiste que, cuando las señales que vemos aparecer ahora, alcemos la cabeza, nuestra redención se acerca. Y te pido, Dios, que bendigas a la iglesia, hermano Goce, la iglesia de Filadelfia que patrocina la reunión aquí. Dios, te rogamos que les des lo abundante y bendigas este tabernáculo, Señor. Este gran lugar donde muchos de tus siervos, que están bajo tu altar hoy contigo, han predicado en este mismo púlpito a ese maravilloso evangelista, Billy Sunday, a Paul Rader y a muchos otros que han cruzado el Jordán. Padre, te rogamos que envíes el poder que estaba sobre ellos y trajo convicción al pecador. Envíalo esta tarde. El mismo Espíritu Santo aún vive y reina, velando por la obra. Yo, el Señor, la he plantado. La regaré día y noche para que nadie la arranque de mi mano. Isaías 27, 3 Yo Jehová soy el que la guarda, yo siempre la regaré. Para que nadie la dañe, yo la guardaré de noche y de día. Juan 10, 28 Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Concédelo, Padre. Bendice al pastor. Bendice a todos los ancianos, diáconos y demás. Bendícelos juntos, y a los laicos, bendícelos. Perdónanos nuestros pecados y bendice a cada iglesia representada, a cada organización y cuerpo, porque no estamos divididos, somos uno en Cristo. Ahora, Señor, ayuda a tu humilde siervo esta tarde. Sin saber qué decir, pero creyendo que tú proveerás, me comprometo contigo con esta iglesia a que circuncides mis labios para hablar lo correcto y los corazones de la gente para recibirlo. Que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la dé a cada corazón según la necesitemos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el capítulo 14 de San Juan, un pasaje muy conocido que la gente lee por todas partes. Mucha gente lee ese capítulo favorito.
Supongo que si preguntara esta tarde cuántos de ustedes conocen ese capítulo favorito, habría muchísimas manos levantadas en el edificio. ¿Cuántos son? Vi a algunos de ustedes levantar la mano. Capítulo 14 de San Juan. Es uno de sus capítulos favoritos de la Biblia. Es un capítulo muy consolador. 19 Ahora, deseo leer los primeros 7 u 8 versículos y luego, si el Señor quiere, hablaremos brevemente sobre ello. Y ahora, quiero anunciar que esta noche es la noche de clausura. Habrá gran expectación esta noche. Probablemente verán más obras del Señor realizadas esta noche que cualquier otra noche. Siempre es así en la reunión porque la gente, si van a creer, tienen que hacerlo ahora mismo. Eso es todo. Tiene que ser ahora mismo o no, y es entonces cuando generalmente se ve la reunión más grande, la última noche. Ahora, leemos en San Juan 14 estos versículos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez para tomaros a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y el camino también. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y que el Señor añada sus bendiciones a estas palabras. Juan 14, 1 No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14, 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 3 Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14, 5 Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Juan 14, 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14, 8 Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 20 Quiero tomar ese último versículo como texto. ¿Cuántos aquí creen que Dios existe? Veamos. ¿Cuántos aquí quisieran ver a Dios? Solo me gusta, bueno, si puedo mostrárselo, ¿los haría felices? Muy bien. Ahora, Dios, ayúdame a hacerlo. Ahora, estaba en desventaja. Mucha gente me ha preguntado sobre la foto del ángel del Señor. ¿Cuántos aquí nunca la han visto? Veamos sus manos. Nunca ha visto la foto que fue tomada. Hay un grupo de ustedes aquí que nunca la ha visto. La tenemos, pero simplemente no pensé en traerlas esta vez. Ahora, fue tomada científicamente no es mi foto. Pertenece a la Asociación Americana de Fotógrafos, y estábamos muy agradecidos de que el Señor viniera y se tomara su foto con nosotros. 21 Fue en una reunión y una discusión, un ministro bautista dijo que no existía la sanidad divina, que los días de los milagros habían pasado, y vino a debatirlo, y ya saben cómo fue. Y llegó el ángel. Dije, Señor, no puedo ser sanador. Tampoco usted puede ser salvador, pero dije, Dios nunca testifica de una mentira. Él testifica de la verdad. Y si yo testifico de la verdad, Dios testificará de mí. Apenas dije eso, algo exclamó. ¡Guau! Y ahí venía, bajando. Y justo encima de mí, así, el ángel del Señor estaba allí de pie. 30.000 personas lo miraban. Le tomaron una foto y la asociación la tomó, y dijeron, no puede ser psicología. 22 Y fue a mirarlo. Lo puso en ácido y lo analizó. El hombre sufrió un infarto que, al analizar la imagen, se la llevaron a George J. Lackey, director del FBI. La examinó durante 4 días y declaró que era un ser sobrenatural el que impactó la lente. Justo en ese momento, no te preocupes. Si Dios te envía, sigue adelante. Dios se encargará de todo lo demás. ¿No es maravilloso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será añadido. No te preocupes. Dios lo tiene todo. Ahora, al hablar sobre San Juan 14, queremos mirar a Dios y ver si podemos verlo. Esa ha sido la pregunta de siempre durante años. Si tan solo pudiera ver a Dios.
Ahora, vamos a mirarlo esta tarde y verlo, en aproximadamente, tendremos tiempo para unas 3 o 4 maneras de ver a Dios. Luego, veremos si podemos verlo aquí mismo en el edificio. Está bien. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 23. Tomemos a Dios en su universo, a Dios en su palabra, a Dios en su Hijo, y luego traigamos a Dios a su pueblo, y veamos si Él no está aquí también en su pueblo. Ahora bien, lo primero que debemos pensar es en cómo todos siempre han anhelado ver a Dios. Yo quiso verlo una vez. Dijo, oh, si tan solo supiera. En otras palabras, ¿dónde vivía? Podría llamar a su puerta y me dejaría entrar. Y entonces Dios le dijo a Job, prepárate, porque iba a hablarle. Y Dios descendió en un torbellino y le habló a Job. Y me gusta esa parte. Dijo, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo? Job 23:3. ¿Quién me diera saber dónde hallarlo, para poder llegar hasta su trono? Job 38:3. Ciñe ahora como varón tus lomos, porque yo te preguntaré, y tú me responderás. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Vaya. Job empezó a creerse una gran persona, y ya sabes que la mejor manera de ascender es descender. ¿Es cierto? Y oyes a gente que siempre, ya sabes, se jacta de sí misma y demás sobre nuestra gran iglesia. Recuerda, hermano. Mira un campo de trigo. Una cabeza pesada, una cabeza llena, siempre se inclina. ¿Es cierto? Una espiga llena de trigo se inclina. Es eso que se levanta y se sacude, y es solo una ampolla. No tiene nada dentro. Job empezó a pensar así. Era una gran persona, y Dios le dijo, ahora, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo? ¿Dónde están los extremos fijados? Declárame. Y se ciñó los lomos, y Dios descendió y le habló en un torbellino. Pero el corazón de Job anhelaba ver a Dios. Oh, cuánto anhelaba verlo. Y todos eran él a verlo. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Hace poco, un excelente predicador presbiteriano me hablaba en la costa oeste. Dijo, Reverendo Branham, dijo, sectas como la suya. Dijo, sí, señor. Dijo, acerca de la sanidad divina y cosas así. Dijo, una vez fuimos la iglesia más fuerte de toda la costa oeste, y preguntó, ¿sabe qué desintegró nuestras iglesias? Dije, no. Dijo, lo que desintegró nuestras iglesias fue esto, la ciencia cristiana. Dijo, vienen. Dije, exactamente. Dije, la gente, cada hombre es un ser sobrenatural. Tiene hambre y sed de algo, y si no le das lo que debe comer, si tiene hambre, comerá de un cubo de basura. Así es. Si ustedes, los presbiterianos, hubieran predicado el evangelio completo y les hubieran dicho la verdad, no habría habido ciencia cristiana ni ninguna de las demás sectas. Si la iglesia simplemente falla, eso es lo que causa estas cosas. No digo nada en contra de la ciencia cristiana. No digo nada en contra de ninguna iglesia. Digo que lo que necesitamos hoy es un buen evangelio a la antigua, con todo el evangelio completo, presentado a la gente. Eso es exactamente. Sin el auspicio de esta o aquella iglesia. Simplemente el evangelio predicado en su simpleza, y Jesús dijo, si yo fuera levantado, atraeré a todos a mí. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 26. Ahora, hablando de este gran patriarca, yo, cuanto ansiaba ver a Dios, y pienso en él, un gran hombre. Era un gran hombre, y todos los príncipes del este, cuando entraba en la ciudad, se inclinaban ante él de esa manera. Y entonces Satanás dijo un día, te voy a mostrar qué puedo hacer que te maldiga en tu propia cara, y cómo hizo todo menos eso. Maldijo el día de su nacimiento. Dijo, que las estrellas no brillen de noche, ni el sol de día, pero no maldijo a Dios. Así que lo veo, destrozado por las úlceras, sentado en el montón de cenizas. Oh, prediqué sobre eso una vez durante unas 3 semanas y llegaron varias cartas que decían, oye, hermano Branham, ¿cuándo vas a sacar a Job del montón de cenizas? Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2:5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 27. Lo mantuve en ese montón de cenizas porque era la hora de su decisión. Ese era el momento crucial. Sentado allí, rascándose las llagas, qué espectáculo tan miserable. Perdió a sus hijos, perdió la salud. Perdió sus propiedades, sus camellos.
Todo lo que tenía se había ido, y allí estaba él, sentado, sumido en la pobreza, rascándose las llagas con un trozo de barro o algo así. Se rascaba las llagas y su esposa incluso se puso un poco en su contra. Salió a la puerta y le dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? En otras palabras, te ves tan miserable. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. 28. Me gusta esto. Job dijo, hablas como una mujer necia. Nunca dijo que fuera necia, pero sí habló como tal. Dijo, hablas como una mujer necia. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, así es como me gusta verlo. Bendito sea el nombre del Señor. Había visto a Dios. Dios descendió en un torbellino y le habló. Y él sabía que Dios existía, y también me gusta esta parte. Vaya. Entonces, desde el este, bajó el pequeño príncipe Eliú. Si tuviéramos tiempo para pronunciar ese nombre, Elila Yahvé, que representa a Dios, es decir, Jesucristo. Fue a Job y lo corrigió por lo que había dicho. Le dijo, no menosprecies mi juventud. Pero él dijo, estás acusando a Dios de algo que no está bien. Entonces comenzó a enderezar a Job y no lo acusó como lo hicieron los miembros de su iglesia. Job 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2:10. Pero él le dijo, hablas como habla una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 29. Ahora, un grupo de miembros de la iglesia vino y se sentaron de espaldas a él durante 7 días. ¡Qué conciliación! Lo acusaron de ser un pecador encubierto, pero Job sabía que no había pecado. Uno sabe lo que hay en su corazón. Todos lo saben. Y mientras él estaba sentado allí de espaldas a él, Job en su miseria, pero este pequeño no intentó acusarlo. No lo acusó de ser un pecador encubierto, pero intentó hablarle de alguien que vendría, que cerraría la brecha y abriría el camino. A menudo pensaba en Job 14, cómo Dios le hablaba sobre las flores y todo lo demás. Cómo Job observaba. Dijo, hay esperanza en un árbol, si muere, volverá a vivir. Job 14:7. Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. 30. ¿Te diste cuenta? Ahí es donde, mi primera Biblia estaba en la naturaleza, y Dios sí mora en su universo, en su naturaleza. Tomen a sus mujeres por aquí y sus flores en el jardín ahora. Después de un tiempo, en aproximadamente otro mes, la escarcha golpeará a los pequeños. Algunos serán jóvenes, apenas brotando, y otros viejos, y de diferentes maneras, pero cuando la escarcha los golpea, se van. Inclina su cabecita y los pétalos se caen, las hojas se caen, la pequeña semilla brota. Luego tienen una procesión fúnebre. Los cielos simplemente lloran por las lluvias de otoño. Son solo lágrimas que caen del cielo y entierran la pequeña semilla. Llega el frío invierno, se congela, tal vez de 4 o 5 pulgadas de profundidad, y luego el pequeño tallo viejo desaparece, el bulbo se desvanece, la hoja se desvanece, el pétalo se desvanece, y la pequeña semilla vieja, la pequeña semilla negra allí, se hincha y reventa y la pulpa se derrama. 31. Ahora, todo se ha ido. Bulbo, semilla, todo lo demás se ha ido, pero ese no es el final de la flor. Tan cierto como que ese cálido sol comienza a brillar, aunque la pulpa y todo lo demás se han ido, hay un pequeño germen de vida allí que ningún hombre ha encontrado jamás y nunca encontrará. Esa flor vivirá de nuevo. Y si Dios hizo un camino para que una flor viviera de nuevo, ¿cuánto más ha hecho un camino para que un hombre viva de nuevo? Porque está hecho a imagen de Dios. Creo que es maravilloso observar a Dios en su universo. Cómo se mueve entre la naturaleza y demás. Hace poco, estaba sentado hablando con un viejo predicador metodista, estábamos tomando un helado juntos y empezó la hora agrícola. Dijeron, pues, el pequeño Club 4H de aquí ha perfeccionado una máquina que produce maíz tan perfecto que es imposible distinguirlo del grano del campo. Dijeron, puedes meter la mano en un saco, sacar un puñado del campo y otro de esta máquina, y mezclarlos. No hay manera de distinguirlos. Llévalos al laboratorio, ábrelos, y probablemente la piel se vería así de gruesa. La misma cantidad de humedad, potasa, calcio y todo lo demás está igual en cada grano. Hará un pan de maíz igual de bueno, y unas hojuelas de maíz igual de buenas con cualquiera de los dos sacos. La única manera de notar la diferencia es enterrándolos. Ambos se pudrirán, pero el que el hombre creó está terminado.
El que Dios creó tiene un germen de vida y revive. Dije, toma mi mano, predicador. Te voy a avergonzar. Porque llega un momento en que los hombres, puedes tomar a dos hombres. Ambos se parecen, ambos actúan como cristianos, pero uno de ellos tiene un germen de vida que es el Espíritu Santo. Él resucitará en la resurrección, el otro permanecerá allí. Así es. Amén. 33 Observa cómo Dios lo modela todo. En la India, y en otras partes, adoran y dicen que cuando morimos, nos convertimos en ángeles y volamos. Dios nunca me hizo ángel, y nunca lo seré, ni tú tampoco. Me hizo hombre y siempre seré hombre. Resucitaré como hombre. Exactamente, pero sabemos que Dios obra, y podemos ver el modelo perfecto en el universo cuando Él comienza a levantar cosas así. Job, al ver eso, dijo, el hombre yace. Expira. Se consume. Sí, ¿dónde está? Sus hijos vienen a llorar, y él no lo percibe. Dijo, oh, si me escondieras en la tumba y me guardaras en secreto hasta que pase tu ira. Job 14:10 Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14:13 Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. Job 14:21 Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá. Serán humillados, y él no lo entenderá. 34 Y cuando Eliú empezó a enderezarlo, empezó a ver que venía uno. Eliud hizo así. Ahora, Job. Lo puse para que los niños lo entendieran. Ahora, Job, estás observando esa flor y ese árbol. Esa flor o árbol nunca pecó, pero el hombre pecó. Y el grano y otras cosas simplemente surgen perpetuamente, pero el hombre pecó, y eso cortó su relación con Dios. Ya no hay resurrección para él. Pero, oh, me encanta. Pero viene uno, un justo que se interpondrá en la brecha, pondrá su mano sobre un hombre pecador y un Dios santo, y abrirá el camino, y vendrá la resurrección. Entonces, Job, siendo profeta, se adentró en el camino correcto, en la senda correcta, y tuvo la visión del Señor. Se puso de pie y profetizó, y los relámpagos comenzaron a destellar y los truenos rugieron. Dijo, sé que mi Redentor vive, sí, Señor. Mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque la piel destruya este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. 35 Así como un grano de maíz se pudrió, se marchitó y volvió a brotar, así haré yo. Ahora observa. Mi Redentor vive. Continuación, no solo vive, sino que morirá. Oh. Mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra al final de los últimos 2000 años, en otras palabras, se levantará sobre la tierra y aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Job observaba a Dios en su universo. Nadie puede mirar fijamente a un hermoso lirio de agua a menos que se sienta perturbado mentalmente y diga, no hay Dios. Porque Dios vive en las flores. ¿No lo creen? Díganme cómo esa pequeña semilla cae en la tierra. El mismo sol brilla y aquí hay dos exactamente iguales. Una es blanca, otra roja y la otra azul, y algo así. ¿Cómo Dios hace eso, y la malvarrosa y diferentes flores, cómo crea esas cosas? Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él es Dios, y podemos verlo moverse. Cómo se mueve en su gran universo. Dime cómo este mundo puede mantenerse en pie aquí y girar a poco más de 45.000 kilómetros por hora. Tiene una circunferencia de 45.000 kilómetros, y cada 24 horas da una vuelta completa, y puedes cronometrarlo con las estrellas y todo. Nunca se mueve de su lugar. Permanece allí perfectamente, suspendido en el aire. Desde ese observatorio del Monte Wilson o Palomar, podías mirar a través de ese cristal y ver 120 millones de años de espacio-luz. Cómo esas lunas, estrellas, mundos, lunas, estrellas, y nuestro Padre Celestial simplemente las arrancó de la palma de su mano y dijo, hágase, y así fue. 37 Oh, te digo que cuando hablas de Dios e intentas reducirlo a la idea de alguien, Él es tan, como la cancioncita cristiana que solíamos cantar cuando era pastor. Jesús es tan alto que no puedes superarlo, tan profundo que no puedes pasar por debajo de Él.
Tan ancho que no puedes rodearlo, así que simplemente abre tu corazón y déjalo entrar. Cuando no puedes superarlo, ni pasar por debajo de él, ni rodearlo, y aún así tu corazón lo sostendrá. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! ¡Qué maravilloso es él! Pero Dios en su universo, cómo gobierna las cosas, cómo se mueve, sus movimientos y las cosas, y todo le obedece, todo. Él puede decirle a la estrella haz esto, y lo hará. Todo a lo que le habla, solo hay una cosa que no le obedece, y es el hombre. El hombre sabe más al respecto que él, así que, mira, tiene sus propias ideas, y por eso no escucha a Dios, pero si un hombre abre los ojos y mira a su alrededor, puede ver a Dios en todas partes. 38 Recuerdo que hace poco, de niño, la primera Biblia que leí fue sobre la naturaleza. Podía ver cómo se movía Dios y cómo obraba, y sabía que existía. Un día, mi papá y yo estábamos arando maíz, y se desató una tormenta. Recuerdo que papá dijo, bueno, todavía no veíamos la tormenta, pero los caballos empezaron a resollar y a seguir adelante. Le pregunté, papá, ¿qué pasa? Él dijo, hijo, se avecina una tormenta. Le pregunté, ¿se avecina una tormenta? Era tan brillante como podía ser. Él dijo, ¿sabes, hijo, hay algo extraño en esto? Dijo, pero los caballos tienen un instinto que les permite saber exactamente dónde, si se avecina una tormenta, dijo, Dios Todopoderoso les ha dado un camino para que puedan ponerse a salvo. 39 Bueno, pensé, bueno, eso es maravilloso. Y apenas háramos 2 vueltas más cuando empezaron los relámpagos y se avecinaba la tormenta. Si Dios le dio a un caballo suficiente conocimiento para ponerse a salvo, ¿cuánto más debería darle a una iglesia que ha nacido de nuevo? ¿No te parece? ¿Cómo le dio Dios instinto a ese caballo? Hace poco, estaba plantando judías blancas, ¿y cuántos saben lo que es una marmota? Supongo que la llaman marmota. En el sur la llamamos marmota. Un animalito, y tan rápido como plantaba las judías blancas, ese animalito se las comía. Y no conseguía nada. Y salía, y allí estaban sus pequeñas huellas, que bajaban, donde las había excavado, una por una y otra vez. Vivía en un pequeño sumidero. No quería dispararle al pequeño, así que pensé en divertirme con él. 40 Así que planté otra hilera de habichuelas y pensé, te voy a curar, jovencito. Conseguí un saco y pinté un dibujo enorme y feo, e intenté hacerlo feo. Y, hermano, estoy muy lejos de ser artista, te lo aseguro. Una noche, estaba dando clase en una pizarra, y dibujé un perro, y nadie sabía qué era, así que tuve que escribir encima. Esto es un perro. Para que lo supieran. Así que imagínense cómo era el dibujo. Orejas enormes y todo. Metí unas habichuelas en un saco, lo até a un palo y el viento soplaba. Y pensé, vaya, cuando vea eso, saldrá corriendo. Así que me conseguí un asiento en primera fila, entre los arbustos, y observaba a este pequeñín con mis gafas. 41 Y de repente, esos eran binoculares, y estaba muy cerca de mí con esos binoculares. Entonces vi al pequeño. Salió de un socavón, ¿sabes? Y miró a su alrededor. No vio a nadie, y siguió por toda la hilera. Llegó a un saco y se detuvo. Miró el saco, giró la cabecita y se levantó. Pensó, qué foto tan fea. Se acercó un poco más y lo miró, y luego retrocedió. Entonces, de repente, sopló el viento. Madre mía. Se giró, miró hacia atrás y volvió a mirar. Se acercó de nuevo. Miró, pensó, hay judías verdes detrás de ese saco. Así que pensó, bueno, digamos. Se acercó al saco y lo golpeó con la pata, y sonó, saltó hacia atrás. Lo golpeó de nuevo, sonó. Pasé justo detrás de él y comencé a comer frijoles mientras, 42 Bueno, deberíamos tener tanto sentido común como una marmota. ¿No lo crees? Por supuesto. Te lo diré. Cuando veas espantapájaros viejos, recuerda que es la campana de la cena. Justo detrás de ellos hay algo bueno. Amén. Cuando la gente dice, son santos rodantes y son esto, aquello o lo otro. No hagas caso, tenemos un montón de fanáticos, pero hermano, justo detrás hay una verdadera esencia de Dios. Amén. Ahí mismo está el verdadero poder del Espíritu Santo, la resurrección de Jesucristo. Sí, Señor. Así que el diablo pone muchos espantapájaros viejos, pero simplemente no les prestas atención. Una vez comentaba, iba por un camino y vi un montón de cuervos o mirlos, y solo graznaban y seguían, y pensé, ¿qué pasa? 43 Había un hombre que vivía allí y le encantaban los pájaros. Tenía un huerto de fresas silvestres y no dejaba que nadie lo molestara. Lo mantenía allí solo para los pájaros.
Un año fue a Florida y no regresó a tiempo, y un tipo quería recoger las fresas. Así que puso un espantapájaros enorme en el campo. Pues bien, todos esos pájaros, que tenían la costumbre de venir allí cada año, encontraron este huerto y allí estaba un espantapájaros enorme. Algunos pájaros estaban posados en lo alto de los árboles, otros en los cables del telégrafo, otros en los postes, y no paraban de graznar y de quejarse. 44 Bueno, pensé, ¿no es asombroso ver eso? Pero para mi asombro, justo en medio del campo, sentados justo en el brazo de ese espantapájaros, había dos cuervos enormes, comiendo hasta saciarse con todas sus fuerzas. Pensé, ¿no es increíble? Dije, es exactamente, bueno, podría predicar un sermón sobre eso. Dije, es cierto. Jesucristo, el Hijo de Dios, el buen hombre, ha preparado todo lo bueno, es cierto, para su iglesia. ¿Creen eso? Y algunos se apartaron. Les digo que no creo en nada de eso. Miren lo que hicieron. Umum. Umum. Otros, por telégrafo, dijeron, bueno, yo podría creerlo, pero mi iglesia no me lo permitió. Y el que está sentado aquí al costado en el poste dice, bueno, te digo que creo que los días de los milagros ya pasaron, pero hay algo más en ello, creo. 45 Pero hermano, no hay condenación para los que están en el parche. Te lo digo. Estaban sentados allí mismo en ese brazo, comiendo con todas sus fuerzas. Sabían que no era más que un espantapájaros, y así es como pienso sobre la religión tradicional del Espíritu Santo. Hermano, no me importa cuántos fanáticos haya a la derecha o a la izquierda. Yo me quedo en el camino del Calvario, simplemente disfrutando de los poderes de Dios, conforme Él me los envía, y regocijándome, pasándolo en grande. Amén. Ahora, empiezo a sentirme religioso. Oh, qué maravilloso. Dios obrando en su universo. Me encanta cazar. Hace un tiempo, subí aquí a los bosques del norte a veces. No tanto para dispararle al animal, sino para descansar. Y noto que allá arriba, en esos lagos, en los pantanos de Canadá, hermano Boce, ¿sabes a lo que me refiero? Siempre hay un montón de patos allá arriba, que vuelan desde el invierno hasta el verano, a principios de la primavera, y en todos esos pantanos y lagos, hacen su nido. Ponen sus huevos y sus crías salen del cascarón. Es asombroso cómo Dios cuida de sus animales. ¿No lo creen? Y Dios les dio a los animales una forma de hacer las cosas. 46 Ahora, si lo observas, Él está en su naturaleza, en su universo. Ahora, mira. Estos patitos viejos que subes allí griega. Yo iría a veces temprano. La nieve aún no ha llegado a la cima de las colinas, pero justo la primera mañana que te despiertas, y hay nieve en la cima de la montaña de allá. Ese viento frío dura hasta septiembre, el 1 de octubre, y baja a través de esos valles. Oirás algo. Un pequeño pato viejo allí. Nunca se fue. Nunca salió de ese lago en su vida. Nació allí mismo esa primavera, el pequeño. Correrá justo en medio de ese estanque, así, o de ese lago, levantará su pequeño graznido en el aire y dirá, onk, 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 onk. Todos los patos del lago vendrán directo a él. Así es. ¿Por qué? Saben que ese pato es un líder. Nunca ha salido del lago, pero saben que es un líder. ¡Ay, Dios mío! Se pondrá a graznar. Onk, onk. Vienen patos. Vienen un montón. Dicen, onk, onk. Vienen por aquí, y es increíble verlos. 47 Y habrá un pequeño charco ahí en medio de este lago y ese viento frío. Hablarán, supongo, del viento frío que baja, y se levantarán del lago e irán directo a Luisiana. Y él nunca ha salido de ese lago. ¿Por qué? Tiene un instinto divino. Todos los demás patos saben que ese es su líder y tienen plena confianza. Si va por aquí, van por allá. Si va por aquí, van por allá, y donde quiera que vaya, pero de alguna manera, termina en Luisiana, en los arrozales, escapando de todo el invierno. Bueno, si un pato tiene la sensatez de escapar de la ola de frío, ¿qué tal una iglesia que nace de nuevo? Lo único es que no conocemos a nuestro líder. Aleluya. Hermano, Dios le dio el Espíritu Santo a la iglesia, no una organización. Le dio el Espíritu Santo para guiar a la iglesia, y hemos adoptado organizaciones para ello. Aleluya. El Espíritu Santo quiere venir a bendecir a la gente y guiarla hacia ríos profundos, pastos verdes y otras cosas, pero la organización no se lo permite. Los frena. Oh Dios, rompe las ataduras y saca a tu iglesia, es mi oración. Sí, Señor. Dios obrando, obsérvalo en su naturaleza y observa, simplemente coincide con la iglesia, con lo natural y con lo espiritual. Es simplemente perfecto, en todas partes.
Ese pequeño pato, hermano, sal de ahí y se irá directo a Luisiana. Observa la naturaleza como quieras. Ves a Dios obrando. Tomemos como ejemplo a un cerdo. Lees en el periódico que dice, mañana hará buen tiempo. Y observa a esa cerda quitar las cáscaras de la ladera norte de la colina, traerlas por la ladera sur y hacer su cama. Ese periódico no sabe nada. Va a hacer frío. Ella sabe más del tiempo que todos los meteorólogos del país. ¿Por qué? Tiene un instinto divino para prepararse, pero la cuestión es que ella cree en su instinto, pero nosotros no creemos en nuestra guía. Dios les dio instinto. Nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si ese patito dijera, bueno, espera? A ver qué dice Joe al respecto. Nunca llegaría a Luisiana. Claro que no. Tiene que seguir el camino que le guía, y los hombres no pueden guiar a otros hombres. El Espíritu Santo guía a los hombres. El Espíritu Santo es lo que, y es una hermandad, y si el verdadero Espíritu Santo te guía, sabrás que es una hermandad. Amén. 49 Dios mío. Ojalá fuera 3 veces más grande cuando me siento así. Tal vez podría sentirme 3 veces mejor que ahora. Sabes que estas pequeñas tardes me dan un desahogo. Acabo de estar, ya sabes, cuando estás, las visiones que casi me matan. Me dejan tan débil, pero cuando llego aquí, podría quedarme aquí, durante una semana así. Esto está bien. Esto es absorber y aquello es dar. Simplemente me acerco al surtidor, mantengo la boca abierta y dejo que corra. Pasándolo bien. Ahora, Dios obra en su universo. ¿Lo crees? Hace un tiempo, estaba cazando alces en las montañas. Era muy temprano en el otoño, y la nieve aún no había llegado a la cima de las montañas y luego yo estaba, cuando llega a la nieve, los alces corren hacia abajo, pero tienes que ir alto, muy arriba alrededor de las líneas de árboles para llegar a los alces. 50 y allí estaba yo, caminando un día. Estaba a unos, supongo que a 35 o 40 millas de cualquier rancho o cualquier cosa, en lo alto de las montañas rocosas. Y supongo que a 200 millas de cualquier ciudad. Iba caminando por allí con mi rifle, ¿sabes? Y llegaba una nevada y luego, de repente, llovía, y luego hacía calor, salía el sol y el tiempo cambiaba. Llevaba allí unos 2 días y sabía que la manada de alces estaba allí, así que simplemente caminaba por allí, durmiendo a la intemperie. Y un día empezó a llover y me metí detrás de un árbol así, y la lluvia empezó a caer a cántaros. Y luego, cuando la lluvia amainó, empezó a amainar. Hacía frío allá arriba, en la montaña, y por casualidad miré y los árboles de hoja perenne se habían congelado, con esos grandes carámbanos colgando por todas partes. Estaba congelado donde el viento es frío y el agua cae. Congeló el hielo hasta los árboles perennes. 51 y miré, y el sol se ponía por el oeste, asomándose por aquella grieta de las montañas. Pensé, gran Jehová. Su mirada está puesta en el gorrión. Cómo se yergue en los cielos y mira con sus ojos. Él ve cada movimiento. Ni un gorrión podría tocar tierra sin, ves a Dios en su ocaso. ¿No lo ves así? ¿Piensas en él en un atardecer o un amanecer? Entonces miré, y donde el sol brillaba contra el agua y demás, se formó un arcoíris en el cañón. Miré ese arcoíris y dije, gloria a Dios. Me encanta ver a Dios en su naturaleza. ¿A ti no? Y dije, mira. Le diste a Noé la señal del arcoíris. Antes de eso, el agua nunca había llegado por aquí, así que las aguas, los elementos, no podían crear esos colores, y ahora le diste la señal del arco iris de que nunca más destruirías el mundo con agua. Génesis 9:11 Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:15 Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y nunca más las aguas serán diluvio para destruir toda carne. Mateo 10:29 ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12:6 ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios? 52 Entonces recordé de nuevo que cuando Juan, en la isla de Patmos, se dio la vuelta y vio a Jesús sentado allí, contemplando un arco iris. Su piedra de sardina y jaspe, que era Rubén y Benjamín, el primero y el último. El que es y el que ha de venir, raíz y linaje de David, la estrella de la mañana, y sobre él había un arco iris con 7 candeleros de oro, significando que él tenía un pacto para las 7 últimas eras de la iglesia. Entonces, el abismo comenzó a llamar al abismo. En lo más profundo de mi corazón, dije,
Dios, aquí estoy, allá arriba, se supone que estoy cazando. Y me puse muy contento, dejé mi arma y di vueltas y vueltas alrededor del árbol, gritando con todas mis fuerzas. Si alguien hubiera subido allí, me habrían internado por locura. Oh, lo estaba pasando de maravilla. Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:11 que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 22:16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 53 Empecé a tomar mi escopeta y a seguir adelante, y pensé, oh, gran Jehová, que hiciste todo esto. Y en ese momento oí a la manada de alces, que se habían dispersado por la tormenta, empezar a bramarse unos a otros, y luego, allá arriba en la cima de la colina, un viejo lobo gris empezó a aullar. El compañero respondió abajo. Mi madre es mestiza y tiene la suficiente fuerza como para que las profundidades llamen a las profundidades. Empecé a gritar con todas mis fuerzas, bajé el escopeta y di vueltas y vueltas alrededor del árbol. No me importaba quién me escuchara. Gritaba y alababa a Dios. Aleluya. Pueden decir loco si quieren. No me importó. Puse mis ojos en el Calvario. Amén. Lo amaba. Lo adoro. Lo vi allá afuera. Dije, Dios, ahí estás en el atardecer. Aquí estás en el arco iris. Allí estás en el lobo. Aquí estás aquí en el alce. Oh, ¿dónde estás, Señor? Y aquí estás en mi corazón. Dije, gloria a Dios. Di vueltas y vueltas y vueltas alrededor del árbol. Oh, me lo estaba pasando genial. Solo estaba pateando la maleza y todo lo demás. Me detuve y dije, aleluya, Señor. Te amo. Te amo. ¿Por qué tendría que irme de un lugar como este? Es tan maravilloso. 55 Oí algo que se movía y decía, cha, cha, cha. Una ardilla de pino. Les llamamos ardillas de montaña, ¿sabes? Más o menos así, una ardilla roja. Es lo más ruidoso que existe, y no tiene nada de especial. Me recuerda a muchos de esos animales que hacen mucho ruido, pero no tienen nada de especial. Me miraba así, diciendo, cha, 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 cha. Era como si me fuera a destrozar. Pensé, vaya. Solo haces mucho ruido y nada más. Y pensé que me ladraba, pero descubrí que, mientras la tormenta se aproximaba, una águila enorme se había visto obligada a bajar, y estaba debajo de este árbol caído. La vi salir y pensé, bueno, Señor, ¿para qué pusiste eso delante de mí, justo cuando estoy gritando y pasándolo genial? Pensé, ¿qué hace esta águila aquí? 56 Si miras a cualquier parte, puedes ver a Dios. Puedes verlo en cualquier lugar y pensé, ¿qué tiene de divino esa águila, si es carroñera? Y, ay, es una mala persona. Y pensé, ¿qué tiene de divino esa cosa? Y de repente, se movió, saltó a una rama, así, miró a esa pequeña ardilla sentada allí como si fuera a despedazarla. Volvió a mirarme, y pensé, bueno, esta sí que es una posición. Ahora, Señor, ¿dónde estás en esa escena? Mires donde mires, puedes ver a Dios, y pensé, hay una pequeña ardilla que ahuyenta a todos los animales del bosque, y no sirve para nada. Y aquí está sentada una águila enorme que, si mataras a un ciervo y lo dejaras tirado, el águila se lo comería de un día para otro si pudiera. Es tan cruel como puede serlo. Pensé, ¿dónde podrías estar en esta escena? Dije, estás en todas partes. Ahora bien, ¿dónde puedo ver por qué Dios me puso esta escena? 57 Volví a mirar, y me di cuenta de que esa águila tenía valentía. No le temía, hiciera lo que hiciera, era valiente, y pensé, eso es, Dios. No quieres cobardes. Dios quiere hombres y mujeres con carácter, no con una voluntad débil. Cuando Dios dice algo, lo creemos. Eso es todo. Eso lo resuelve si Dios lo dice y eso lo hace verdad. ¿Es cierto? Eso lo hace verdad. De acuerdo. Y dije, ahí lo tienes, Señor. Quieres a alguien que realmente sepa de lo que habla y esté dispuesto a defender la verdad. Mucha gente dice, acepto mi sanidad. Creo que Jesús sana, sí. Y al primer calambre, estás a punto de rendirte. ¡Ay, Dios mío! Y vas y dices, creo en el bautismo del Espíritu Santo, y gritas y bailas en la iglesia, y cuando te encuentras con algún crítico en la calle, te quedas callado como un ratón de iglesia. Así es.
Oh, hermano, no te calles. Grita. Amén. Si te cortan la cabeza, sé como Juan el Bautista. Así es. Defiende la verdad. 58 Y allí miré a esa vieja águila, y pensé, ¿qué te hace tan valiente? Dije, ¿sabes que podría dispararte si quisiera? Y esos grandes ojos grises me miraron. No me tenía miedo. Y pensé, estoy seguro de que no le tienes miedo a esa ardilla. Y pensé, tomé mi rifle. Dije, podría dispararte. Me vio. Saltó y me miró de nuevo, pero pensé, bueno, ¿qué lo hace tan valiente? ¿Cómo es ese tipo tan valiente? No lo entiendo. Pero me di cuenta, esto es lo que lo hacía valiente. Lo vi moviendo sus alas así, tocándolas para ver si estaban en buen estado. Dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Alguien dijo hace poco, hermano Branham, ¿no tiene miedo en esa plataforma de cometer un error y decirle algo incorrecto? Oh, no. No mientras pueda sentirlo conmigo. Así es. Mientras él esté ahí, todo estará bien. No pasa nada. Mientras él esté ahí, el barco está bajo control. Lo vi mover las alas y pensé, bueno, digamos. Miraba hacia arriba todo el tiempo. Miraba y veía qué tan lejos estaba esa línea de árboles allá arriba y ese bosque. Sabía que si alguna vez se metía en ese bosque, nunca lo vería bajo la mira de ese rifle. Así que estaba sentado allí mirándome, simplemente pasándolo en grande. Me miró, y luego miró a la ardilla. Me miró así, y dije, vaya, si esto no es increíble. Y después de un rato se cansó de ese parloteo de la ardilla de pino. Así que dio un gran salto así, batió las alas unas 2 veces, y atravesó la madera. Nunca más batió las alas. Simplemente las alazó, y sabía cómo montar las olas que bajaban. Caramba. Simplemente subió. No se aleteó, aleteó, intentando subir. Simplemente alazó bien y se montó en una de esas olas y siguió, hasta que ya no pude ver nada de él. Desapareció completamente de la vista, dejando este parloteo terrenal, parloteo que, 60 pensé, aleluya. Solté mi rifle. Di vueltas y vueltas alrededor del árbol. Pensé, eso es, Señor. Eso es. Hazme saber cómo poner mis alas en el poder de Dios, y cada vez que el Espíritu Santo entre, déjame ascender con él. Aleluya. Hasta que me aparte completamente del camino de esta gente. Sentada aquí. Parloteo. Los días de los milagros pasaron. Son un montón de santos rodadores. No existe tal cosa como ese Espíritu Santo, se fue hace mucho tiempo. Dios mío. Váyanse con él. Aleluya. Gloria. Cada una de ustedes, águilas, tiene 2 grandes alas para volar si quiere. Amén. Solo tienen miedo de usar sus alas. Eso les da ejercicio cuando tienen que usarlas de vez en cuando para elevarse. Un día, estaba observando un nido de ellas. Estaba sentado en una montaña observando. Vi a una vieja águila madre lanzar un grito. Salió del nido con un montón de aguiluchos. Metieron sus picos en las alas de la madre, así, y ella bajó del nido, y cuando saltaron de las alas, era la primera vez que los pequeños habían estado en el pasto. Oh, era tan lindo. Oh, se lo estaban pasando en grande. La vieja madre subió de inmediato y se sentó en la cima de la roca más grande que había. Yo estaba sentado allí con mis anteojos. Estaba pastoreando ganado, eso era lo que hacía allá en Colorado, y observaba, ¿sabes? Lo que hacía esta vieja águila madre, y ella estaba sentada allí arriba con esos ojos, ¿sabes? Esperando a ver si subía un coyote. 62 pensé. Qué típico es aquí, Dios en su naturaleza. Esas pequeñas águilas viejas nunca habían salido de ese viejo nido, ese nido viejo como ese, ya sabes, donde vomitaban en su nido, y todo lo demás, y traían carne vieja que se pudría en el nido y todo, sobre zarzas y ramas secas. Sus pobres patitas caminaban sobre eso, y luego la vieja águila madre viene y las recoge porque son sus hijos. Las lleva a los pastos donde la hierba es suave para sus pies. Pensé, así es Dios cuando estamos aquí en viejos antros de contrabando, y recorriendo las calles, viviendo en pecado, con el vómito del diablo, el hedor a whisky, tabaco y todo lo demás, y entonces nuestro Señor Jesús un día extendió las alas del Calvario y nos trajo a los verdes y sombríos pastos. Gloria. Entonces, cuando hizo eso, hizo como la vieja águila madre. Voló allá arriba, a las murallas de la gloria, sentado allí arriba, vigilando su iglesia. Amén. 63 Que suba un coyote si quiere. Esa vieja águila mami está de espaldas ahora mismo, y estaría buscando leña.
Y les digo que nuestro Señor Jesucristo se sienta en el poder de su majestad y gloria velando por su iglesia para confirmar su palabra, donde quiera que encuentre un creyente que actúe según su palabra y la crea. A esas pequeñas águilas no les importó nada. Solo véalas levantar su cabecita y mirar hacia arriba. Vieron a la mami. Eso fue todo lo que se necesitó. Aleluya. Claro, Dios está en su naturaleza. ¿Lo creen? Él está en su universo. Mientras pueda sentir el poder del Espíritu Santo descendiendo, sé que Dios todavía está sentado en las murallas de la gloria, vigilando su palabra para cumplirla. ¿Lo creen? Y confírmenlo. 64 Allí estaba. Me di cuenta de que, al cabo de un rato, venía una norteña. Una pequeña brisa venía por aquí. Podía oler ese viento. Sabía que había lluvia en el aire, y soltó un grito enorme y, por allí, se metió en medio de este pastizal. Extendió sus alas así. Todas esas pequeñas águilas viejas vinieron y volaron por todas partes con todas sus fuerzas. Saltaron, se agarraron las plumas con las patas, se aferraron la boca con la misma fuerza. Levantó esas grandes alas. Aleluya. Oh, siguió subiendo a través de ese viento que barría ese cañón a 100 kilómetros por hora en ese momento. Se metió directamente en la grieta de esa roca para ponerse a salvo. 65 Un día glorioso, mientras estas pequeñas águilas, despreocupadas en el poder de Dios, aleluya. Se alimentan maravillosamente de las cosas buenas de Dios. Y un día, Jesús lanzará un grito desde los cielos, cuando el peligro y las bombas atómicas estén a punto de caer sobre Chicago. Extenderá esas grandes alas amorosas así y, a través de las tormentas, iremos, aleluya. A la casa de mi Padre, donde hay muchas mansiones preparadas, listas para los redimidos. Aleluya. Hermano, me siento como un santo rodador ahora mismo. Sí, Señor. De verdad. Amén. ¿Cómo obra Dios en su universo? ¿Cómo obra en su naturaleza? 66 No hace mucho, estaba en una reunión, bueno, justo antes de salir en estas campañas de sanidad. Era predicador bautista. Todos ustedes lo saben. Muy bien. Estaba en la iglesia bautista de Milltown. Hermano Ryan, hemos estado allí muchas veces juntos. Me alojaba allí en casa del hermano, el viejo hermano Orig, y todas las noches subía y entraba. Había un viejo ruiseñor que solía sentarse allí. Ese tipo cantaba toda la noche. ¿Saben lo que es un ruiseñor? Y, simplemente cantaban, 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 cantaban. Nuestro campo allí arriba donde vivimos ahora está lleno de ellos. Simplemente abro la ventana a las 2 de la mañana y simplemente escucho a esos tipos cantar. 67 Pensé, ¿qué lo hace? Noté que en una noche nublada dejaba de cantar un rato. Luego volvía a cantar. Así que me puse a estudiar la naturaleza de esos pájaros y descubrí lo que hacen. Se posan en el arbusto. Miran a su alrededor, y en cuanto ven una estrella, empiezan a cantar con todas sus fuerzas, porque saben que el sol brilla en alguna parte. El sol brilla sobre esa estrella, tan seguro como que esa estrella brilla, el sol brilla en alguna parte, así que volverá a ser de día. Y pienso, oh, Dios, ayúdame a veces, cuando las tinieblas se están derrumbando, a veces, cuando el avivamiento parece que todos quieren ser formales e impíos, pero de vez en cuando oigo un clásico. Amén. Gloria a Dios. Digo, gloria a Dios. El sol brilla en alguna parte. Está brillando en alguna parte. 68 Si pudiera salir esta noche y mirar allá al gran lucero de la mañana, al lucero de la tarde, le preguntaría, ¿qué te hace brillar, estrella? Él diría, hermano Branham, no soy yo quien brilla. Yo diría, bueno, ¿qué te hace tan hermosa? No soy yo quien brilla. Bueno, ¿por qué brillas? No soy yo quien brilla. Bueno, ¿qué brilla? Es el sol que me ilumina. Eso es lo que me hace brillar. Hace poco hablaba con un médico. Me dijo, Reverendo Branham, esas personas del Espíritu Santo de las que habla son solo excitación. Solo están alteradas. Hermano, ¿sabe qué creo que es? Creo que no son ellos quienes brillan. Es el poder de Dios que brilla sobre ellos, haciéndolos brillar. Aleluya. Cuando Dios irradia su poder en sanidad divina, bendiciones y glorias, uno no puede callarse. Jesús dijo, si callan, las rocas clamarán. Aleluya. Así es. Aleluya. Me acosté junto a un viejo manantial donde solía beber, me acosté allí y simplemente bebí, bebí, bebí. Me di cuenta de que era el manantial más feliz que jamás había visto. Siempre burbujeaba, 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 burbujeaba. Es como un buen cristiano a la antigua.
siempre rebosante de energía, saliera bien o mal, simplemente rebosante. 70 Dios obra en su naturaleza también en el terreno. ¿Lo creen? Si me sentara a hablar con ese manantial, le preguntaría, ¿qué te hace vibrar? ¿Qué te hace tan feliz? Él diría, hermano Branham, no soy yo quien vibra. Yo diría, bueno, quizás vibras solo porque bebo de ti. No. ¿Burbujeas porque beben los ciervos o los osos? No. Yo pregunto, ¿qué te hace vibrar? Él diría, hermano Branham, no soy yo quien vibra. Es algo detrás de mí, que me empuja, que me hace vibrar. Y así es todo hombre que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Hay algo detrás de ti que te empuja y te hace vibrar. Aleluya. Oh, gloria. Así es. Te hace vibrar, 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 vibrar. Gozo eterno brotando. 71 le dijo a la mujer junto al pozo. En mí hay agua viva, aleluya. Yo te daré agua viva que brotará hasta la vida eterna. Un manantial, hermano, que cuando se abre, no deja de brotar. Uf. Quita la tapa y déjala correr. Amén. Dios está en su universo. ¿Lo crees? Claro que sí. Dios está en su universo. Teníamos un niño pequeño que vivía cerca de casa y asistía a una escuela dominical muy formal junto al río Orio. Y como muchos de ustedes aquí sentados, que son barqueros, saben la alegría de estar sobre el agua, un día este pequeño se entusiasmó y dijo, mamá, Dios es una gran persona, ¿alguien puede verlo? 72 pues. Dijo ella, hijo, no lo sé. Pregúntale a tu maestro de la escuela dominical. Así que fue y preguntó, maestro, ¿alguien puede ver a Dios? Ella respondió, pues no lo sé. Pregúntale al pastor. Así que fue donde el pastor y le preguntó, pastor, ¿alguien puede ver a Dios? Él respondió, no, hijo. Nadie puede ver a Dios. Claro que no. Simplemente creemos que existe, y nadie puede verlo. El pobrecito dijo, bueno, si es tan real como dice la Biblia, ¿por qué nadie puede verlo? Dijo, bueno, hijo, simplemente no puedes verlo. No se le ve. 73 Así que fue a pescar con un viejo pescador río abajo, un viejo con barba blanca así y cabello largo. Un viejo río abajo. Un día, estaba cerca de Six Mile Island y se desató una tormenta. Al regresar, el viejo pescador era un cristiano muy reconocido. Bajaba remando así los remos, y los remos golpeaban el agua, como la música de cualquier barquero, y remaba así. Y después de que la lluvia se fue, bueno, todas las hojas se lavaron, y todo estaba tan limpio y con un olor fresco. Y miró y salió el sol, y había un arco iris en el cielo. 74 El anciano miraba el arco iris. Había sacado los remos y los había rematado, sacado los remos y los había rematado. Observaba el arco iris. El niño sentado en la popa del bote empezó a notar lágrimas que le corrían por la barba blanca. Miraba el arco iris y remaba. El niño seguía mirando al anciano. Corrió hacia él, se postró en su regazo y dijo, Señor, le voy a hacer una pregunta que mi maestro, mi madre y mi pastor no pudieron responder. Dijo, ¿puede alguien ver a Dios? Bueno, el anciano, con el corazón tan lleno, ¿sabe? Se llevó los remos al regazo, levantó las manos así y dio un grito. Abrazó al niño, lo abrazó y le dijo, que Dios te bendiga, hijo. ¿No lo ves allá? Bueno, dijo, todo lo que he visto en 35 años ha sido a Dios. Hay tanto Dios aquí dentro, que Dios podía verse a sí mismo allá afuera. Estaba reflexionando. ¿Es cierto? Cuando Dios entra aquí, el día que seas salvo y lleno del Espíritu Santo, los pájaros cantarán diferente. Todo el universo se verá diferente. Todos los árboles simplemente aplaudirán y todo. 75 Vaya, y ese viejo enemigo que antes no te gustaba nada, será la persona más hermosa. Te acercarás y le dirás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ese vecino con el que no hablabas, esas viejas herramientas que robaste, y todo lo demás, lo retractarías y dirías, sabes que lo siento mucho. ¿Me perdonarás? Eso es lo que te hace. Verás a Dios en su universo con la misma certeza que cualquier otra cosa si te pones a buscarlo. ¿Crees que es cierto? Hace tiempo, había un infiel en todo el país. Supongo que hace 50 años, y estaba convirtiendo a la gente del cristianismo al infidelismo, y cuando su madre se estaba muriendo, lo único que pudo decir fue, mamá, sonríe y aguanta. Qué consuelo para una madre en sus horas de muerte. Así que se fue a Inglaterra. Allí había muchos conversos. Ningún predicador lo atacaría, no, señor, porque era inteligente y astuto.
Simplemente los aniquilaba así porque la mayoría de los predicadores, se mantuvo firme. 76 Un amigo mío que se paró e incluso sacudió sus cimientos al estar allí con una botella de ácido sulfúrico, en Memphis, Tennessee, y tenía esa botella de ácido sulfúrico, dijo. Si alguno de ustedes aquí que se supone que es cristiano, Marcos 16 dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Dijo. Eso es lo que dijo Marcos. Dijo. Si esa es la palabra inspirada de Dios, beban este ácido sulfúrico. Y algunos de ellos dijeron, no tentarás al Señor tu Dios. Y él dijo, oh, entonces yo tampoco lo tentaré para que le pida nada. Dijo, quizás no se le pueda molestar, y se burló de ellos de esa manera. Mateo 4, 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 4, 12 Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 77 Y algo sucedió allí, y tendré que contarlo también, ya que estoy en ello, si puedo. Había un muchacho corpulento y viejo de campo sentado allí atrás, con el pelo cayéndole por el cuello y el overol puesto. Se acercó caminando, con los dientes bien marcados, ¿sabe? Y el pelo cayéndole sobre la cara. Caminó directo hacia la plataforma, metió la mano en el bolsillo del overol, sacó una manzana grande y empezó a pelarla con un cuchillo. El infiel dijo, bueno, dijo, Sap, ¿qué quieres? Dijo, solo quiero preguntarte algo. Siguió pelando la manzana. Dijo, bueno, dime qué quieres o haré que te echen de aquí. 78 Dijo, un momento. Dame mi tiempo. Así que peló la manzana, le quitó el corazón, la preparó, se la metió en la boca y empezó a masticarla así. Dijo, quiero hacerte una pregunta. Dijo, ¿qué es? Dijo, ¿esta manzana es dulce o agria? Dijo, ¿cómo sé que no me la estoy comiendo? Dijo, eso es lo que pensaba. Se dio la vuelta y regresó a su asiento. Aleluya. ¿Cómo sabes que Dios no es real hasta que lo has probado, hasta que lo has sentido? Aleluya. ¿Cómo sabes que la sanidad divina no es correcta a menos que la hayas puesto a prueba una vez? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo no es correcto? Andas por ahí con tu chaqueta eclesiástica intentando explicar toda la parte divina de la Biblia, y sacando un montón de teología. ¿Cómo sabes de Dios si ni siquiera lo has probado para ver si tiene razón o no? 79 Sean sinceros. Sean humildes ante Él. Así es. Y el doctor Davis estaba allí de pie, un anciano obispo metodista estaba sentado con un joven predicador. Un joven, Roy Davis, estaba sentado con un obispo. Ese infiel dijo, ¿alguno de ustedes? Y algunos ministros decían, Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no es inspirado. No es inspirado, así que no pueden confiar en él. Él dijo, bueno, entonces les diré, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Mateo 11, 27 dice, eso no es inspirado entonces. Así que lo tenía en un aprieto. Roy dijo que el Espíritu Santo comenzó a obrar en él. Le dijo, ponte de pie. Entonces el anciano obispo dijo, si ese infiel vuelve a desafiarlo, si muero en mi lugar, iré al cielo creyendo en la palabra de Dios. Entonces dijo, ahora, escucha, hijo. Siéntate y déjalo, solo está reventando su propio cerebro. Déjalo en paz. Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 80 Así que era el Espíritu Santo quien lo movía. Así que, cuando volvió a desafiarme, soltó un gran ja, ja. Y levantó el reloj. Dijo, si hay un Dios, moriré en un minuto. Esperó un momento y dijo, ¿no te dije que no existía tal cosa? Ja, 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 así. Se rió a carcajadas. 81 Entonces Roy, cuando planteó ese reto, dijo, ¿qué tal si algunos de ustedes creen que Dios es tan real? Dijo, hagan la prueba del ácido sulfúrico. No les estoy diciendo a las personas que hagan eso. No lo hagan a menos que el Espíritu Santo esté con ustedes. No creo en tomar serpientes. Creo que si estuviera bautizando en el agua y una serpiente me atrapara, la arrojaría a la orilla y bautizaría como Pablo o algo así. Si alguien me envenenaría, confiaría en Dios para mi sanidad. Es cierto. Pero no creo en traer cosas. Decir, vengan aquí y les mostraré que puedo hacerlo. Creo que eso está mal. Es cierto. Pero el hermano Davis subió a la plataforma. Tenemos la declaración de un notario público al respecto. Subió allí. Dijo,
Cristianos, como 2 o 3 mil sentados allí, dijo. Tengo 25 años. Dijo. Soy ministro del Evangelio, y añadió. Sé que mi Dios puede librarme de eso. Pero añadió. Sin embargo, lo haga o no, jamás permitiré que ese infiel se quede ahí con eso en la mano y desafíe la palabra de Dios. Añadió. Te encontraré en la gloria. 82 se lo arrebató de la mano, al infiel, y se lo bebió hasta la última gota. Se quedó allí predicando el Evangelio, y unas 1500 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo sentadas en la reunión. Aleluya. Sí, Señor. Ese mismo infiel, tras regresar, quiso descansar un poco y se fue aquí, al oeste de Colorado, donde tenía un campamento. Un día, mientras caminaba por el sendero, empezó a caminar. Se sentía un poco mal, su salud se estaba deteriorando, y por casualidad miró hacia arriba, y el viento soplaba esas enormes rocas que colgaban en las montañas. Dijo, me pregunto si me he equivocado. Se agachó y dijo, oh, donde quiera que estés, ¿quién eres? Dijo, mira esas rocas que cuelgan ahí. ¿Me he equivocado? ¿Las habrá arrastrado el agua así, o las puso Dios así? ¿Qué era? Dios hablando en su universo. Si los predicadores callan, las rocas clamarán de inmediato. Allí, ese infiel se arrodilló y entregó su corazón a Dios porque las rocas clamaban. ¿Cómo le habló ese Dios desde la madre naturaleza? Aleluya. Dios está en su universo. ¿Lo creen? Ay, podría seguir hablando de eso una hora más. Detengámonos un momento. Dios está en su universo. Me apresuro con los demás. 83 Dios en su palabra. ¿Crees que Dios está en su palabra? Cada semilla de Dios, cada palabra de Dios, es una semilla. ¿Lo crees? Es como una semilla que plantaste. Si es trigo, crecerá trigo, y cada palabra de Dios cada promesa divina de Dios se cumplirá exactamente si la siembras en el terreno adecuado y la dejas crecer. ¿Lo crees? Colócala allí y di, Señor, por sus llagas fui sanado. Estoy sanado. Lo acepto, Señor, y no diré nada más. Te digo, hermano, eso es como escupir polvo en la cara del diablo, porque es así dice el Señor. Me quedaré allí, viva o muera. Me quedaré allí. Esas son mis convicciones. Esa es mi postura. En Cristo, la roca sólida, me mantendré firme. Todo lo demás es arena movediza. Mantente firme. Sí, en efecto. Producirá justo lo que dijo. 84 Al igual que un pequeño, aquí, muchos de ustedes por aquí tienen mucho, me di cuenta por aquí, huertos frutales donde cultivan muchas manzanas. Se toma un pequeño manzano cuando es casi así de grande, solo un pequeño brote. ¿Sabían que cada fanega de manzanas, cada manzana, cada flor, cada hoja que alguna vez estará en ese árbol, está ahí mismo? ¿Sabían eso? Saben que podrían recolectar 200 fanegas de manzanas de ese árbol, y cada una de ellas, está en ese arbolito cuando es así de grande. Si no es así, ¿de dónde viene? Díganme quién las pone ahí. Está en el árbol cuando comienza y así es como, 85 Lo que tienes que hacer con el árbol es plantarlo en la tierra, regarlo, y mientras lo riegas, no hace más que beber, beber y beber. Tiene que beber más de lo que le corresponde, y cuanto más bebe, más se hincha. Simplemente echa ramas. Luego echa hojas. Luego echa flores. Luego echa manzanas. ¿Es correcto? Así es un cristiano. Estamos plantados juntos en Cristo Jesús, quien es la fuente inagotable de vida. Estamos plantados en Cristo, y simplemente bebemos, y bebemos, y bebemos, y sacamos todo lo que necesitamos para la vida terrenal. La sanidad divina, el poder de Dios y todas estas otras cosas están en cada individuo aquí que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque estás plantado en Cristo. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo, sí, Señor, y todo lo que necesitas para el viaje de esta vida, incluso el rapto, está en ti entonces. 86 No te resientas por eso, esa es la verdad. El rapto está en nosotros ahora. Lo comprobaré con el Evangelio. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Aleluya. Hoy en el cielo somos glorificados en la presencia de Dios. Estoy avanzando hacia ello. Amén. Gloria. Dios está en su palabra. ¿Lo crees? Bien. Hay que darse prisa. Podríamos decir muchas cosas, pero Dios está en su palabra. Cada palabra de Dios es una semilla. ¿Lo entiendes? Y solo tienes que aferrarte a ella. Mucha gente observa sus síntomas. Dice, oh, hermano Branham, mi mano no ha mejorado. Todavía tengo este dolor. Eso no tiene nada que ver. Es la actitud mental que tienes hacia Dios y su promesa.
Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 87. ¿Saben? Jonás era un hombre con síntomas. Realmente tenía síntomas. ¿Lo sabían? Dios le dijo que fuera a Nínive, y fue a Tarso. Tomó un camino fácil. Así es como muchos cristianos hoy en día intentan tomar el camino fácil. Le dijo, ve a Nínive y clama. En lugar de eso, fue a Tarso. Entonces se descarrió. Hubo una tormenta en el océano, y le ataron las manos y los pies, y lo arrojaron fuera del barco. Una gran ballena se lo tragó, y todos saben que después de que una ballena come o cualquier otro pez, se va directo al fondo, alimenta a tus peces dorados y observa lo que hacen. Van directo al fondo y descansan sus pequeños nadadores en el fondo. Merodean por el agua hasta encontrar su alimento, luego bajan a descansar. Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad hasta mi presencia. Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia de Jehová, y descendió a Jope, y halló una barca que partía para Tarsis. Y pagó su pasaje, y subió a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que parecía que se rompía la nave. Jonás 1:12. Y les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará. Porque yo sé que por causa de mí viene esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1:15. Tomaron, pues, a Jonás, y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furia. Jonás 1:17. El Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 88. Bueno, ahora mira aquí. Veamos. Hay un océano tempestuoso y un predicador reincidente, y tiene las manos atadas a la espalda, los pies atados a la espalda. Arrojado en una tormenta. Una ballena se lo traga y baja al fondo del mar a descansar. Y allí este predicador reincidió en esa condición, no hay nadie en el edificio tan mal hoy, y allí estaba él reincidido, con las manos atadas a la espalda, a varias millas de profundidad en el océano, en el vientre de una ballena. Algas enredadas en su cuello, vómito hasta las rodillas, y empezó a mirar para aquí, era el vientre de una ballena, mira para allá, era el vientre de una ballena. A donde quiera que miraba, era el vientre de una ballena. Hablando de un caso de síntomas, lo tenía. Así es. A donde quiera que miraba, era el vientre de una ballena. Tenía las manos atadas a la espalda. Estaba reincidido en el vientre de una ballena, de lleno en el fondo del mar. Vientre de ballena, vientre de ballena. 89. Hermano, no hay nadie así hoy. ¿Pero qué dijo? Miró el vientre de esa ballena, todos esos síntomas, y dijo, son vanidades mentirosas. Sí, Señor. Dijo, una vez más miraré a tu santo templo, Señor. Aleluya. Oh, hermano. Una vez más miraré, no al vientre de esta ballena, ni a mi condición de apostasía, ni a mis manos atadas a la espalda, ni a dónde estoy, ni al mar tempestuoso. Miraré a tu santo templo, Señor. Cuando Salomón dedicó ese templo, la columna de fuego entró, se colocó detrás y se asentó. Mira lo que dijo Salomón. Dijo, Señor, si tu pueblo está en problemas en cualquier lugar y mira hacia este lugar santo y ora, escucha desde el cielo y libera a tu pueblo. Y Jonás creyó que Dios escuchó la oración de Salomón, así que no estaba mirando sus síntomas. No estaba mirando el vientre de una ballena. No estaba mirando su condición de apostasía. Estaba mirando la promesa de Dios, la oración de Salomón. 1 Reyes 8:30. Y escucha la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú oirás desde el lugar de tu morada, en los cielos. Y escucharás, y perdonarás. Jonás 2:4. Entonces dije, desechado soy de tu presencia. Pero otra vez miraré hacia tu santo templo. Jonás 2:8. Los que siguen vanidades mentirosas abandonan su misericordia. 90. Y si Jonás, bajo esas condiciones, con esa clase de síntomas podía mirar a un templo terrenal, donde un hombre terrenal oraba, ¿cuánto más debería hacer un cristiano cuando Jesucristo murió por ti tomando su propia sangre y sentado a la diestra de Dios hoy intercediendo por cualquier cosa que confieses? Vaya, apártense de los síntomas. Son vanidades mentirosas. Ya no les creeré. Jesucristo me sanó cuando murió en el Calvario. Aleluya. Me dices que tengo que seguir fumando cigarrillos, bebiendo whisky. Eres un mentiroso. Me niego a verlo. Miro a tu santo templo, Señor, donde Jesús, el Hijo de Dios, está a la diestra del Padre intercediendo por mí.
Uf. Dios mío. Ahora soy un verdadero santo rodador. Hermano, déjame decirte algo. He navegado por los 7 mares y nunca he visto un santo rodador todavía. Ese es un nombre que el diablo le puso a la iglesia. Pero si él quisiera que lo hiciera, seguro que rodaría, siempre y cuando fuera santo. Sí, señor. 91 Dios en su palabra. ¿Lo creen? Dios en su universo. Dios en su palabra. Ahora, rápido, hablemos de Dios en su Hijo. ¿Creen que Dios estaba en su Hijo? Lo estaba. Era más que un hombre. Les enseñé eso ayer. Era más que un hombre. Era Dios. Dios no es como, eso es algo que no se purgó en la Reforma. No es, dicen que los judíos intentan decirnos. Hay algunos judíos sentados aquí. Ese es el mayor obstáculo que los judíos han tenido, porque no se lo explicamos claramente. Creen que creemos que hay 3 dioses absolutamente individuales. Eso es mentira. Hay un solo Dios, absolutamente un Dios. Hay 3 dispensaciones, las 3 manifestaciones, pero el mismo Dios siempre. 92 es como una regla de 3 pies. Aquí tienes 12 pulgadas. Aquí tienes 12 por 4 pulgadas. Aquí tienes 36 pulgadas, pero es la misma regla. Dios, el Padre, se revelaba, se desplegaba, tratando de llegar al hombre. Dios, el Padre, se manifestó en una columna de fuego que colgaba en la montaña. Incluso Moisés temía el terremoto. ¿Es cierto? Si alguien, incluso una bestia, se acercaba a la montaña, tenía que ser atravesado con un dardo. ¿Es cierto? Entonces, el mismo Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros en un cuerpo nacido de una virgen para quitar el pecado. ¿Lo creen? Ese era Dios, el Hijo. ¿Lo creen? El mismo Dios. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre mora en mí. No soy yo quien hace las obras, es mi Padre. Ese era Jesús hablando de su Padre, el mismo Dios revelado aquí abajo en un cuerpo de carne que colgaba en una columna de fuego. Éxodo 3, 14 Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Juan 10, 30 Yo y el Padre uno somos. Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 93 La columna de fuego le hablaba a Moisés en la zarza ardiente. Dijo: Diles a todas las generaciones que yo soy el que soy. Y Jesús, de pie en la fiesta, dijo: Yo soy el yo soy. Claro. El mismo Dios, de tan solo 30 centímetros, de 30 a 60 centímetros desplegado. Ahora bien, la siguiente vez que se reveló, primero, en una columna de fuego, luego en un cuerpo virginal, su Hijo, y ahora se abre camino hacia la humanidad, y ahora se revela en hombres pecadores que han sido regenerados de nuevo, viviendo en toda la iglesia. 94 En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Vaya. ¿Lo veis? Dios en su pueblo. Aleluya. Saliendo. Claro. Dios está bien con la gente. Se desplegó de un ser sobrenatural a un cuerpo virginal para quitar el pecado. Cuando salió de Dios, regresó a Dios. Un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Vean cómo Dios traía su camino santo. No podía descender y caer en el pecado. Dios tuvo que purificar ese camino. Para hacerlo, fue una columna de fuego. Luego hay un hijo virginal que quitó el pecado de los cuerpos humanos, y después de eso, Dios mismo pudo morar en medio de su pueblo. ¿Veis lo que quiero decir? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Lo creen? Mateo 28, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 2 Corintios 5, 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 95 Cuando él estuvo en la tierra, dijo que era Dios. Parecía Dios. Hablaba como Dios. Predicaba como Dios. Aleluya. Sanó como Dios. Resucitó como Dios.
ascendió como Dios. Aleluya. Y Él era Dios. Aleluya. Él era Dios hecho carne. Dios estaba en su Hijo manifestándose a su pueblo. Oh, cuántas veces podríamos ir a eso y ver lo que era. Pero creo que entienden lo que quiero decir. Es Dios desplegándose. Salió de la naturaleza, descendiendo a la carne, en su Hijo. Dios vino en carne. Jesucristo, el Logos, que salió en el principio. Como en el principio nadie podía ver a Dios. Luego salió el Logos. Entonces Dios se manifestó en el hombre. El hombre pecó, luego Dios bajó y se reveló en carne, quitó el pecado, regresó. Regresó de nuevo para vivir en las personas y hablarles, como lo hizo con Adán y Eva. Aleluya. 96 Ahora, mis padres antes de mí eran católicos, pero hermano, ves que no queda mucho católico en mí como los seres trinos. Así es. Sí, Señor. Creían en la filiación eterna. Hay tres seres individuales reales. Dios el Padre, un anciano con larga barba blanca. Dios, el Hijo, un hombre de mediana edad. Y el Espíritu Santo era como un niño mascota. No existen tales cosas, solo hay un Dios. Y no estoy de acuerdo con la organización de Pentecostés que llama a la unidad como si tu dedo fuera uno. Eso está mal. Absolutamente mal. Jesús no pudo haber sido su propio padre, y si Dios es un hombre, entonces Jesús nació del deseo sexual, y no del nacimiento virginal. Eso lo resuelve todo. Si Él es uno como el de tu dedo, ¿entonces qué? Entonces Él era su propio papá. ¿Cómo pudo haberlo sido? Eso está mal. Él tenía un padre, Jesús lo tuvo. 97 Simplemente no pueden ver la manifestación de Dios manifestándose como un Padre amoroso, descendiendo directamente de los cielos, manifestándose, descendiendo a vivir entre los seres humanos aquí en la tierra. Ahí lo tienen. Dios estaba en su Hijo, y ahora también les he revelado que Dios está en su pueblo. ¿Lo creen? Entonces, cuando Dios, ese mismo Dios que vivió allá en los días en que Moisés vio la columna de fuego, ¿fue correcto? ¿Cuántos creen que ese era el ángel del pacto? Digan, amén. Bueno, el ángel del pacto fue Jesucristo. Moisés consideró las riquezas de Cristo como tesoros mayores que las de Egipto, y abandonó Egipto siguiendo a Jesucristo. Siguió a Cristo por el desierto, que era el Logos. Muy bien. Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 98 Ahora, aquí viene lo siguiente, la filiación. Luego, el Espíritu Santo. Por eso Mateo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Es el mismo Dios que se mueve a través de estas tres dispensaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres seres individuales diferentes, sino un solo ser en tres manifestaciones distintas. Aleluya. Gloria. Hermano, te digo que eso le daría un puñetazo al diablo en las costillas todos los días y lo haría chillar como un cerdo. Es cierto, porque es el poder de Dios que se revela en estos últimos días. Alguien dijo el otro día, hermano Branham, no puede explicar la Trinidad. Dijo, simplemente consiga un manicomio y métase en él. Dije, no, señor. No puedo explicarlo, pero el Dios celestial que mora aquí lo sabe todo y nos lo revelaría como necesitamos saber. Amén. Mateo 28, 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 99 Lo creo de todo corazón. Sé que es así. Encaja perfectamente con las Escrituras y lo deja claro. Dios está en su Hijo. Dios está en su pueblo. Miren lo que hizo en el pasado. Miren lo que hizo en los días de su filiación. Ahora, miren lo que está haciendo aquí en la dispensación del Espíritu Santo. Cómo ha resucitado entre el pueblo. Está mostrando las mismas señales y prodigios. Reviva a los muertos. ¿Es correcto? Resucitando a los muertos, físicamente muertos, resucitándolos. Lean el librito y obtengan sus testimonios. Vi 3 casos similares en mi humilde ministerio. Los médicos los han dejado muertos, fallecidos. Y por una visión, Dios se los mostraría. Y aquí están, de vuelta, viviendo hoy. Escriban, pregunten y vean si es correcto. Manifiéstate. 100 Jesucristo solo levantó a 3, en toda su vida, para demostrar que un testimonio de 3 debe ser establecido. ¿Es correcto? En boca de 2 o 3 testigos, que toda palabra sea establecida.
Entonces Dios vive en su pueblo hoy, porque allá, cuando Jesús llegó a Jerusalén, hubo un gran gozo y la gente comenzó a gritar: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y los ancianos sacerdotes, fariseos y demás dijeron: que se callen. Me ponen nervioso. Predicaba aquí hace poco, y había una mujercita gritando a todo pulmón, y un maestro de escuela dominical en una iglesia bautista de Jeffersonville me dijo: Billy, estaba disfrutando de tu servicio hasta que esa mujer se puso a gritar y llorar. Él dijo: ¿cómo puedes predicar cuando la gente grita así? Le dije: no puedo predicar si no gritan así. No sé dónde estoy parado. No sé cómo lo están recibiendo. Deuteronomio 19:15 No se levantará un solo testigo contra ningún hombre por cualquier iniquidad ni por cualquier pecado, en cualquier pecado que cometa. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos se resolverá el asunto. Mateo 18:16 Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 21:9 Y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Marcos 11:9 Y los que iban delante, y los que iban detrás, aclamaban, diciendo: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:10 Bendito el reino que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Juan 12:13 Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 2 Corintios 13:1 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. En boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 101 tenía un perro viejo con el que cazaba. Lo llamábamos Fritz. Se llevaba cualquier cosa del mundo, menos un zorrillo. No se metía en él. Lo arropaba contra un montón de ramas, y luego no paraba de dar vueltas alrededor del montón ladrando. Y lo único que tenía que hacer para que entrara a buscar al zorrillo era levantar el montón de ramas, acariciarlo y decirle: agárralo, muchacho. Agárralo, muchacho. Entraba a buscar al zorrillo. Hermano, cada vez que oigo un amén, es agárralo, muchacho. Y el zorrillo más grande que conozco es el diablo. Subámoslo a un arbusto ahora mismo y vayamos a buscarlo. Aleluya. Así es. Sí, claro. Agárralo, muchacho. Oh, dijo, hermano Branham, cuando esa mujer empezó a llorar, dijo, me dio escalofríos. Dije: hermano mío, si alguna vez tuvieras la fortuna de ir al cielo, morirías congelado porque están gritando y chillando ante el trono de Dios día y noche, gritando: Santo, Santo, Santo al Señor. 102 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces Dios, el Padre, en su universo, Dios en su Hijo, Dios en su palabra, y ahora Dios está en su pueblo. Aleluya. Esa vida inmortal y vivificante que te sacó de ese antro de mala muerte, de los barrios bajos. Eso que te tomó y te convirtió en una dama. Eso que te ha impedido fumar, beber y portar drogas a lo largo de tu vida. Eso es Dios en su pueblo. Eso que cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la rocía sobre la gente con su poder, tu corazón la capta. ¿Qué es? Es Dios en su pueblo. 103 No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Dices: ¿estás emocionado? No, no lo estoy. Sé dónde estoy. No estoy emocionado. Bueno, hermano, si estoy emocionado, déjame seguir emocionado. Quiero quedarme así hasta la muerte. Aleluya. Disfruto más de la vida quedándome así. ¿Por qué? Dios está en su pueblo manifestándose en la carne de seres mortales que nacen de nuevo. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está en su universo? ¿Lo ves en la luz del sol? ¿Lo ves en el árbol? ¿En la flor? ¿En su palabra? ¿En su Hijo? ¿En su pueblo? Entonces, aquí está Dios. Amén. Conociendo los pensamientos de los hombres, discerniendo los pensamientos, sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vean, los sordos oigan, los cojos anden. Lo único que limita a Dios es nuestra fe. Aleluya. Dios mío. Dios acaba de cerrar el grifo. Lo estoy pasando fatal aquí arriba. Simplemente lo estoy pasando de maravilla. Parece que no tiene fin, y ese reloj sigue dando vueltas. Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Jesús le respondió: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 104. Ahora, hermano, danos un acorde. La tengo un poco alta. Preparémonos para cantarla. Cierra los ojos. Levanta las manos. Ven aquí, hermano Baxter. Que alguien me ayude. De acuerdo. Lo amo porque él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Inclinemos nuestros rostros en oración. ¿De verdad lo amas esta tarde? ¿Qué haríamos sin Jesús? 105. Un día, unos griegos vinieron y dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Ahora, tú lo ves hoy. Si sales por la puerta, lo verás en ese arbusto. Lo verás entre esas flores de la calle. Te estará hablando. Cuando ese pajarito se posa allí arriba, levanta la cabeza y se pone a cantar. Esta tarde, al ponerse el sol, está feliz. No hace mucho, estaba sentado en el porche. Unas viejas grullas de arena volaban hacia su nido. Mi esposa y yo estábamos sentados allí. Estaba tan cansado. Venía de la reunión. Empecé a llorar. Una señora se acercó al porche y me dio un cartel que decía, la imagen de un barco en el mar y el sol se ponía. Tenía un poema, atardecer y lucero vespertino, y un llamado claro para mí, y que no haya luto en la barra, cuando me haga a la mar. Juan 12:21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 106. Oh, Dios, mi corazón empezó a latir con fuerza. Unos petirrojos volaron al árbol. Dios los había alimentado todo el día, y regresaban a casa. Anochecía. Y las grullas de arena bajaban a reunirse con sus seres queridos en la orilla del río para pasar la noche. Y le dije: cariño. Me abrazó. Dijo: Bill, estás tan cansado. Parece que te vas a desmayar. Le dije: pero algún día el sol se pondrá en mi frente. El sol de mi vida estará ocultándose. Predicaré mi último sermón algún día de estos. Entonces, cuando el sol se ponga, sé que él tiene un lugar para mí. Quiero reunirme con él allá con todos ustedes, los demás. Cantemos suavemente. Lo amo, yo. ¿Hay algún pecador en el edificio? Levanten la mano o pónganse de pie, acérquense y digan: quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Mientras inclinamos la cabeza, tarareemos esto. Piénsenlo, cristianos. Piénsenlo, pecadores. El ángel del Señor está aquí. Decídanse esta tarde por Cristo, ¿quieren? Si no tienen el Espíritu Santo, no salgan sin él. No se vayan. Quédense aquí aunque les lleve una semana. Recibamos el Espíritu Santo ahora mismo. Algún día nos reuniremos y el sol se estará poniendo. Mientras inclinan la cabeza, y también sus corazones, le pediré al hermano Boce que nos guíe en oración ahora mismo. Muy bien, hermano Boce,